vale la pena decir que se mantiene la regla en el sentido de que es irrevocable y es vinculante para las partes, pero la ley 1150 expresamente permite que el acto de adjudicación en dos casos particulares, que es digamos el tema novedoso, se pueda revocar y básicamente tiene que ver cuando de un lado se den causales de inhabilidad o de incompatibilidad sobrevinientes entre la fecha de adjudicación y antes de suscribir el contrato, o cuando su origen corresponda, digamos, a temas medios y legales. Cuando haya estado el acto administrativo de adjudicación precedido de este tipo de actividades ilegales, se puede revocar aplicando, por supuesto, las normas que contemplan el Código Contencioso Administrativo. Para terminar mi intervención, toda aquella explicación que hace el doctor Antonio Gómez sobre temas de publicidad, SECOP, la necesidad de contar con unos estudios definitivos y la publicidad que esto se da, etcétera, el contenido del acto administrativo de apertura y toda aquella mención tendiente a garantizar transparencia, eso está contenido en el decreto 2474, por supuesto, para el proceso de licitación y para todos aquellos procesos de selección, de tal suerte que, manteniendo la regla del artículo 30, todos estos, digamos, apartes sobre publicidad, básicamente lo que hacen es contribuir a todas aquellas exigencias que la ley 1150 hizo para que la contratación pública tienda a ser, por supuesto, más transparente y más eficiente. Bueno, muchísimas gracias, doctor del Castillo. Vamos ahora con Julio César Cárdenas de la Contraloría. Es un gusto tenerlo por primera vez en nuestro programa. Gracias, adelante, Bianca. bienvenido. Muy amable. Un saludo a toda la audiencia que nos ve en estos momentos y en especial a los panelistas que nos acompañan. Yo quisiera agregar unos temitas a la exposición. El primero de ellos sería los estudios dentro del artículo 25 de la ley 80, trae algunos requisitos extras, como serían las autorizaciones para contratar por parte del presidente, del gobernador, de los alcaldes, de la respectiva entidad territorial, del consejo, de la asamblea que le corresponda. Otro sería los estudios, diseños y proyectos. Debe tenerse antes de una obra, por ejemplo, contener los estudios, todo lo que se debe realizar en ese momento. Si no se cuenta con esos estudios, pues la obra no podría realizarse como debería. En ese sentido, la ley 1150 había derogado esa facultad que existía en la ley 80, pero lo volvió a traer en el decreto 2474, en su artículo 54, en el tema de concurso de méritos, sosteniendo que para hacer este tipo de contrato, cuando incluya diseño y cuando incluya obra, se debe hacer de acuerdo al procedimiento propio de la cuantía, o sea, si es por mayor cuantía sería por licitación, si es menor abreviada y si es mínima contratación directa. Habíamos hablado acá que se había suspendido, estaba en la suspensión de algunos artículos del decreto 2474 por un auto que está suspendido, el artículo 44 que habla de selección abreviada en el tema de menor cuantía se iría a suspender, pero me imagino que el gobierno interpondrá los recursos del caso. Otro tema que habría que adicionar dentro de los requisitos previos a la licitación sería el de las licencias y permisos. Tales licencias y permisos serían como la licencia ambiental, no se puede iniciar una concesión o una obra sin la licencia ambiental, y el tema de los permisos, permisos municipales, permisos urbanísticos que siempre se requieren para realizar una obra. Entonces, como les decía, para agregar en el tema de requisitos previos en la licitación, el artículo 25 nos trae tres más: las autorizaciones para contratar, los estudios y diseños y proyectos y la licencia y los permisos. Otro tema en el cual yo quería complementar el tema es en la adjudicación. La Contraloría General y las entidades que ejercen control fiscal tenían la facultad de que cuando se lo solicitara cualquier proponente, de que la audiencia se hiciera, que la adjudicación se hiciera por audiencia pública. Esta facultad que se encontraba en la Constitución Política, en el artículo 273, fue modificado por la ley 1150, en el sentido de ampliarle el margen. El margen que le amplió es que en toda licitación pública, la regla general, no es que en toda, la regla general, pero no dice cuáles serán las excepciones, la adjudicación se va a hacer por audiencia pública. En este sentido, a la Contraloría no se le quita la competencia, pues mantiene la competencia como el mismo artículo lo dice, de la ley 1150, pero
Al abrir la posibilidad que la regla general sea que en la licitación pública la adjudicación se haga en audiencia pública, pues queda muy disminuida la facultad que tiene la Contraloría y las entidades fiscalizadoras para realizar esta función, porque si no trae excepción a la misma norma, pues no habría forma de aplicarla. Y la entidad que fuera a aplicar una regla excepcional tendría que fundamentarla. Entonces esta facultad quedó muy disminuida, como lo decía acá el expositor, pues ya definitivamente la adjudicación se va a hacer siempre por audiencia pública. Otro punto que quería tratar era con relación a la facultad de la Contraloría dentro de los procesos contractuales. Llegan muchas solicitudes de proponentes informando de posibles irregularidades dentro de los trámites. La facultad de la Contraloría es posterior a la terminación de las actuaciones por parte de las entidades estatales. La Contraloría, al momento de los trámites contractuales, no tiene una función propia de control ni de vigilancia. La función de la Contraloría inicia al momento en que se termina el trámite de legalización del contrato. En la etapa anterior, no realiza ninguna actuación. Nosotros no hacemos una auditoría al momento de una evaluación del proceso o evaluación de proponentes. Simplemente, cuando nos informan ese tipo de actividades por parte de una entidad, nosotros tenemos otra facultad que es la función de advertencia. En ese sentido, nosotros le comunicamos a la entidad y le advertimos sobre posibles irregularidades que puedan estar existiendo en esa contratación. Esa no es obligatoria para la entidad, pero se le da conocimiento de lo que puede estar ocurriendo. Al momento en que se legaliza el contrato, o sea, termina la etapa del contrato, la Contraloría ya inicia la etapa de hacer control a ese contrato en el cual se le hace la función de advertencia. La regla general es que al contrato que se le hace una función de advertencia, la Contraloría le hace una vigilancia especial, una auditoría especial, o dentro de la auditoría regular incluye ese contrato. La Contraloría también realiza un control a los pagos que se realizan con ocasión a esos contratos, y también la Contraloría, cuando se liquida o termina el contrato, nosotros hacemos una vigilancia al control de gestión de resultados y también hacemos un control a la etapa financiera de los contratos. ¿Y qué hacemos? Revisamos la eficiencia, la equidad, la economía, la valoración de costos ambientales. O sea, terminado ya el contrato o liquidado el contrato, nosotros iniciamos la etapa de hacer un segundo control sobre la totalidad del contrato. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cárdenas, por su intervención. Vamos ahora con el doctor Jorge Pina. Bueno, Bianca, muchas gracias. Me voy a referir en esta oportunidad a tres aspectos fundamentales en relación con la licitación. En primer lugar, a un error frecuente en el que incurren las entidades estatales en relación con el trámite de la licitación pública y la publicación de los avisos en diarios de amplia circulación. Es usual confundir el acto de apertura con la fecha de apertura. Las entidades estatales, una vez cumplen los requisitos previos propios de la planeación de la contratación, tienen que, para iniciar el proceso de selección, expedir una resolución motivada que es el acto de apertura. Ese mismo día, como lo decía hace un momento Bianca, como una recomendación a las entidades estatales, deberían publicar los pliegos definitivos, aunque está previsto en el decreto 2474 que los pliegos se pueden publicar el día de su expedición o a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes, pero es recomendable que en la misma fecha en la que se expide el acto de apertura, que es el que da inicio a la licitación pública, se expida el pliego definitivo. Ese es el acto de apertura y no la fecha de apertura. A partir de allí no se pueden presentar ofertas. A partir de allí inicia la actuación administrativa tendiente a seleccionar un contratista. Luego de expedido el acto de apertura, la entidad estatal debe publicar los avisos a los que se refiere el artículo 30 de la Ley 80. No podría, como es usual en las entidades estatales, expedir la publicación, la publicación de los avisos antes del acto de apertura. Eso es como si un juez expidiera la sentencia antes de expedir el auto admisorio de la demanda. Primero la entidad estatal inicia el proceso de selección mediante el acto de apertura, que es el inicio del trámite correspondiente,
luego publica los avisos en diarios